Comunicación con el abogado Milciades Centurión. Él es especialista en Derecho Penal en la Universidad Autónoma de México, con énfasis en praxis médica. También hizo un curso de actualización en praxis médica en la Universidad Nacional del Noreste, Corrientes, Argentina. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes. Hola Vanessa, encantado de escucharte. Igualmente, doctor, no te estamos molestando y nada en medio del partido. En absoluto, en ¿Eh? absoluto. Sabes que queremos hablar contigo sobre esto, que sos especializado en materia de praxis médica, medicina legal, sobre estos tres hechos punibles que hablan sobre el certificado de salud de contenido falso. ¿Conoces casos, doctor, de médicos que fueron condenados o que están procesados por alguno de estos hechos que atribuye y que califica el Código Penal? Porque, bueno, mañana empieza la fase 2 en nuestro país en cuanto a la vacunación y efectivamente se necesita un certificado médico que avale que la persona está con una enfermedad de base. Sí, en realidad este tipo penal ha sido considerado siempre con mucha benevolencia porque se ha instalado en nuestra cultura darle a los certificados médicos un valor, digamos, relativo. Sucede que desde las escuelas se utilizan los certificados y hay muy poca, digamos, se tomaban muy pocas medidas de seguridad para establecer la veracidad o no de dichos certificados. Entonces, eh, hay que reconocer también que esta situación que se da con la pandemia y la, eh, la vacunación masiva, que es poco usual, que no ha ocurrido antes históricamente, entonces eh, se van a venir avalanchas de situaciones de esta naturaleza. Básicamente el tipo penal lo que establece es que el médico sepa que está emitiendo una consideración no auténtica, no veraz sobre el estado de salud del paciente. Y encontramos también en la actualidad una situación en que existe lo que se llama el teletrabajo, que en donde se evacúan consultas sin inspeccionar en forma inmediata y directa al paciente. No hay un contacto personal con el paciente que consulta, de manera que la ectoscopía se pierde, es decir, esa auscultación o la verificación visual y auditiva que hace el médico normalmente en la actualidad se está perdiendo como consecuencia también de la pandemia. Entonces encontramos situaciones muy sui generis en la actualidad que determinan que también el, el tipo penal pueda tener variantes y en realidad el médico no sepa que está dando una consideración no auténtica sobre el estado de salud del paciente, lo que exoneraría del delito, pero no exoneraría de una investigación posiblemente. Este delito de expedición de certificados de salud de contenido falso tiene Sí. una expectativa de pena de 3 años o multa. Ujú. Y así como te había dicho antes, en general siempre ha pasado como una cifra negra dentro de las estadísticas. Normalmente no se denuncia, no se ha denunciado, pero estamos en una coyuntura en que posiblemente sí se presenten muchos casos. Doctor, ¿vos crees que sí se den estos casos, verdad? Porque como por la gran cantidad de personas que necesita de ese certificado, ¿verdad? Para vacunarse ante un momento, ¿verdad? Que no estamos teniendo desde hace más de 100 años, ¿verdad? Una pandemia. Por eso decís, podría darse una avalancha de estos casos, ¿verdad? Sí, es muy probable que sí, que abunden situaciones de esta naturaleza. Estos casos pueden proliferar actualmente, porque eh, convengamos que qué es lo que produce que el, eh, el aumento de la delincuencia o la incidencia del delito. El apuro de la gente. Cuando uno se convierte en estafador porque él se apura en ganar dinero. Y con los certificados es porque se apura por vacunarse. Entonces posiblemente la gente pueda fingir un estado de vulnerabilidad que lo impulse a, a
tratar de fingir también síntomas que lo hagan entrar dentro del rango de vulnerabilidad. Entonces, o insuficiencias renales y cosas así. Pero básicamente hay ciertos tipos de patologías que son intangibles, por así decirlo, como la hipertensión, que son fáciles de fingir en el sentido que no hay no existen medios diagnósticos muy sofisticados que se requieran, simplemente con la clínica y se puede evidentemente establecer certificados de contenido falso, pero comprobar que son de contenido falso sería la probación diabólica. ¿Qué significa eso? Que no que no que no hay una forma material de determinar que el médico mintió o que mintió el paciente. A ver, eso es en el caso, por ejemplo, de la hipertensión, doctor. O sea, que no se puede, es muy difícil encontrar quién es el culpable, o sea, quién mintió. Si el paciente se hizo pasar por tener algún síntoma llamativo o por el médico que no hizo el estudio correspondiente, ¿verdad? O no hacía tanta falta, entonces ya dispuso que sí es vulnerable, o sea, que sí tiene esa enfermedad. Sí, por lo menos es mucho más fácil de fingir que otras patologías como Mm, la diabetes. Sí tiene que tener un laboratorio eh, o establecer su hemoglobina glicada que establece el rango durante 3 meses atrás, o eh, qué sé yo, que te diga que tenía una hidronefrosis, es decir, una patología de los riñones que sí requieren medios diagnósticos, pero la hipertensión por sí misma no, es solamente tomar la presión y la presión varía conforme al momento en que se tome, así que varias tomas son las que determinan la existencia de la hipertensión, que definitivamente puede variar inclusive con la medicación, porque un hipertenso controlado tiene una presión normal, entonces sí es más más fácil de mentir, digamos, sobre la hipertensión. mm. Y como la fiscalía, por ejemplo, si quiere acusarle a un médico, es difícil de probar entonces, doctor, si es que hay o no un hecho punible, ¿verdad? Sí, sería muy difícil. Es lo que hablaba de la Mm, probación diabólica. Los romanos le llamaban probación diabólica justamente a aquello que era ya imposible de de probar. determinar por la intangibilidad. Mm. No sé si le estamos dando una idea a la audiencia, ¿verdad? Pero el caso de hipertensión entonces puede ser que entre dentro de, de estos casos, ¿verdad? De la necesidad de aplicarse, la falta de tantos trámites o de tantos estudios científicos para poder determinar eso. Doctor, ¿y conoces casos de alguna jurisprudencia en estos casos parecidos que tengamos aquí en el país? Por ejemplo, expedición de certificados, producción indebida de certificados de salud, uso de certificados de salud de contenido falso. Jurisprudencia como tal es escasa realmente, porque, como he dicho, se toma con cierta benevolencia. Ahora, el uso de certificados de salud de contenido falso, que tiene una expectativa de pena de 2 años o multa, eh, ha causado gran conmoción en algún momento. Te hablo de hace 10 años atrás aproximadamente, Sí. cuando se excedían certificados para el uso, o mejor dicho, para el usufructo de los beneficios de los subsidios por reposo que daba el IPS, que como es de conocimiento público, el IPS destina sumas millonarias para eh, subsidiar a los empleados cesantes por razones de salud. Y eh, me refiero a los asegurados y a los cotizantes, Sí. que eh, en ese momento se descubrió, y eso sí fue por un muestreo hecho por el personal del Departamento de Salud Laboral del IPS, que encontró algunos reposos sospechosos porque existe una tabulación. Determinadas enfermedades o determinadas patologías tienen un tiempo de reposo establecido ya de antemano. Y había personas que recurrentemente presentaban reposos, supuestamente, y
esta investigación que hizo el mismo IPS descubrió que los que usufructaban los reposos en realidad no estaban de reposo. O sea, alguien o un grupo falsificaba los reposos y Vendía. solicitaba los subsidios y en sumatoria mensualmente alcanzaban montos millonarios, y para colmo de males se elegía a ciertas personas que tenían salarios altos, por ejemplo, Dios. capitanes de barcos cuyos sueldos oscilaban en aquel entonces en los 40 millones de guaraníes. y cómo se descubre, la gente de salud laboral empieza a llamar a las navieras y preguntan, el capitán fulano, que aparecía con un certificado de politraumatizado, y le decían, no, el capitán está navegando, le decía, está en alta mar. No está con reposo, ¿eh? No, no estaba con reposo. Qué locura. Entonces eso sí disparó una investigación fiscal y cómo terminó en la quedó eso? condena. Terminó en la condena de varios implicados. Pero eso estamos, a ver, doctor, para separar. Eso me decís que es el uso del certificado de salud de contenido falso. O sea, yo como Sí, paciente que uso ese certificado, ¿verdad? O sea, acá se castiga tanto al médico que emite ese certificado como al que usa, ¿verdad? sí, el uso es el artículo 256 del Código Penal, y dice el que con la intención de inducir al error sobre el estado de salud, sobre su estado de salud o la de otro. En el caso particular que te comento, era sobre el estado de salud de otro, al solo efecto del cobro del subsidio. Y que el supuesto paciente ni siquiera estaba enterado. Peor todavía. Peor. Ahí se suman, ahí hay un concurso de delitos que hablamos de estafa, producción de certificados de salud de contenido falso, la producción que está penada, también el uso del certificado de contenido falso y como decía, estafa. Son tres delitos al mismo tiempo. Nos Y vemos. posiblemente Sí. lesión de confianza también. No recuerdo si había contubernio con gente de giraduría o ya no recuerdo. Pero este es el caso entonces más emblemático que nos podés contar, doctor, en base a medicina legal, ¿verdad? En nuestro país. Sí, ese fue un caso que adquirió envergadura no vistas antes por los montos que estaban implicados y por lo más llamativo, es lo que mencionaba anteriormente, el propio afectado, digamos que era aquel en cuyo nombre pedían el reposo, ni siquiera sabía. Ni siquiera sabía que estaban usando ¿cómo es su salario? ¿Verdad? Que porque ganaba mucho y que estaba enfermo, había sido, él estaba súper bien y estaban ganando a su costa prácticamente. Sí, Qué lamentablemente. increíble. Doctor, y yéndonos otra vez a lo que podría pasar, ¿verdad? Ante la gran cantidad de gente que necesita ese certificado para poder vacunarse, ¿a qué se expone una persona que no está enferma y que presenta un certificado falso? ¿A qué se expone el A 2 médico años de... y la persona? Sí, el médico a 3 años o multa, de 3 años de privación de libertad o multa. Y el que usa el certificado a 2 años de privación de libertad o multa. Pero, Y hay una tercera, sí, hay una tercera figura conexa. En la expedición del certificado de salud de contenido falso es el sí. mismo médico o personal de salud habilitado que, a sabiendas de que el certifica una situación no auténtica, no verdadera, en la producción, que es el artículo 255, en la producción indebida de certificado de salud, Sí. Es una persona no habilitada la que hace el asiento del estado supuesto de salud. Entonces, ahí no solamente es falsa la autoría, o sea, atribuyen la autoría a un personal de salud y no lo es, y también el contenido es falso. O sea, ambos
son falsos, tanto el documento como su contenido. Sí, estoy viendo eso acá en los artículos. Doctor, la duda que tengo es, acá dice en el 254, por ejemplo, el personal habilitado o el médico expidiera a sabiendas. ¿Cómo se va a demostrar que él sabía que era un certificado falso? O sea, sabía, ¿cómo se podría demostrar jurídicamente hablando o la fiscalía que acuse que el médico sabía que su paciente no estaba enfermo? Solamente si la certificación de la enfermedad requiriera estudios diagnósticos, porque si, así como decíamos anteriormente, Mm, si no requiere ningún estudio diagnóstico, eh, lo que dice el médico es palabra santa. Y lo dijiste eh, vos. Claro, yo periodista no le voy a decir, no, él no está enfermo, él no tiene cara de hipertenso, por ejemplo, ahora. claro, claro. Si vamos a cuestiones más baladíes como la gastroenteritis, que es una patología que puede pasar en pocas horas, entonces los certificados más llamativos de contenido falso son esos, los que certifican gastroenteritis, por ejemplo, o síndrome febril, es decir, cuestiones que no requieren ningún estudio diagnóstico y que en pocas horas pueden desaparecer. Ahora, en el caso COVID, sí hay cuestiones mucho más tabuladas, mucho más reguladas, pero lo que yo encuentro como vulnerable dentro de la tabla es la hipertensión. Claro, porque podemos hablar de muchos certificados médicos falsos que te puede durar por un día nomás. Justo ese día, no sé, no me desperté y no me fui a trabajar. Entonces, ¿sabes qué? Me puedes preparar un certificado de gastroenteritis, como decís, por ejemplo, ¿verdad? Pero el caso de COVID ya hay otras enfermedades un poco más graves, ¿verdad? Por así decirlo. Y lo que vos decís entonces, doctor, es que lo que se podría vulnerar o se podría inducir al error es esto, la hipertensión arterial crónica, que está en el punto 4 justamente de la lista que emite el Ministerio de Salud. Sí, sí, porque en la tabla las demás enfermedades crónicas sí ya son, bueno, al haber cronicidad, al ser crónica, implica que eh, el paciente convive con esa patología. No es algo que pasa de la noche a la mañana o Por en pocas una ola de horas. calor o algo así. Exactamente, exactamente. Es la convivencia del paciente con la patología, como lo es la diabetes, la misma hipertensión es así. Nada más que su categoría probatoria, digamos, o el mecanismo de probanza es más vulnerable, no requiere ciertos estudios, no requiere laboratorio. Doctor, ahora que estoy recordando el caso que se registraba hace unos meses, que las personas que no estaban dentro del calendario, que no tenían la edad que estaba estableciendo el Ministerio de Salud para poder recibir la dosis, de igual manera se vacunaron y esto le costó el cargo, por ejemplo, a una senadora. ¿Hay posibilidades o ya no hay ánimo de seguir una investigación así cuando ahora ya se extendió, digamos, el calendario, el Plan Nacional de Vacunación? Porque la Fiscalía, recuerdo que inició la investigación, el Ministerio de Salud remitió la lista de los nombres y todo quedó ahí, o sea, nunca más se supo absolutamente nada si se investigaba o no. Por eso el Poder Ejecutivo incluso presentó un proyecto de ley que hablaba sobre la inmunización irregular como un hecho punible. Sí, realmente el interés del Ministerio Público, por lo menos estrictamente en derecho, si hablamos, no puede mermar, ¿verdad? El impulso procesal va a continuar y seguramente se le va a aplicar una sanción a estas personas. Ahora, sí, evidentemente hay, por lo menos según mi óptica, una pérdida de identidad en cuanto a la gravedad del hecho, ¿sí? Porque en definitiva la inmunización debe llegar a todos y como hablábamos recientemente, lo que normalmente convierte a un ciudadano común en delincuente es el apuro por obtener determinados resultados. En el caso de Mm. la estafa es porque quiere hacerse millonario de la noche a la mañana. En el caso de la violación de las reglas de la inmunización fue
Fue porque estaba apurado No, por no quería inmunizarse. esperar, claro, porque Sí. yo mañana me puedo contagiar, entonces estaba apurado. Entonces, sí, doctor, claro, Sí. decís, ¿Qué produce los accidentes de tránsito? El apuro, la gente que anda muy sí, rápido. tenés razón. Es siempre no respetar los procesos o no tener la paciencia suficiente para obtener un determinado resultado. Sí, así es. Y bueno, ¿y qué opinas sobre ese proyecto que presentó el Ejecutivo de sancionar con 5 años de cárcel incluso? Y me parece, como decía Villagra Mafio, andar a cañonazos con los gorriones. Eh, sí, de repente una pena de multa estaría bien, pero la prisión, la prisión, yo comparto mucho el criterio del derecho penal mínimo, en el sentido de que deberíamos reservar el derecho sancionatorio de esta naturaleza, así tan violento como lo es el derecho penal o derecho criminal, como dicen algunos, es reservarlo a situaciones muy graves. En este caso yo creo que la conducta del sujeto se puede reivindicar simplemente con sanciones de carácter pecuniario, pero toda la prisión me parece muy grave, Hace muy falta grave. más acá en nuestro país aplicar esa sanción de multa, ¿verdad? En cuestiones administrativas, doctor, ¿verdad? Porque el sistema penal es tan extenso y que si se hace un poco de justicia o se sanciona con un poco de dinero, o sea, le va a dar más dinero el que pueda pagar, es como que también parece que no hay tanta, hay más justicia y también un poco más de abstención de cometer algún hecho punible. No sé qué decís vos. Comparto plenamente Mm, contigo, Anne. El punto está en que si existe una sanción pecuniaria, la gente se va a cuidar. Eh, Básicamente nos damos cuenta con la experiencia propia de nuestro país en que la eh, el pago de tributos se ha regularizado mucho más en nuestro sistema gracias a la aplicación de ciertas sanciones pecuniarias. Pero la prisión por sí misma nunca ha tenido un efecto positivo en la sociedad. Es más, el delito por sí mismo normalmente piensa en la impunidad. Entonces, agravar las penas, si, si vamos a si nos retrotraemos a las experiencias de Europa, que había pena de muerte para sí, todo, desde el robo de pan, eh, nos damos cuenta que nunca ha servido para lo que se pretende, que es cierto. erradicar la delincuencia. No es ese el mecanismo. Entonces, se han probado otras alternativas y yo creo que con bastante buenos resultados. Eh, Primero la educación y luego las sanciones en gradación ascendente que van desde las sanciones pecuniarias y eventualmente, en casos muy extremos, las penas de privación de libertad. Totalmente concuerdo contigo, pero eso ya es una cuestión mucho más profunda y general, ¿verdad? Hablando del derecho penal. Entonces, doctor, para ir cerrando ya esta charla, en cuanto a estos hechos punibles que estuvimos hablando, expedición de certificados de salud de contenido falso, producción indebida de certificados de salud, uso de certificados de salud de contenido falso. La fiscalía tiene que hacer un gran trabajo, es un poco difícil en algunos casos probar, sobre todo ahora, ¿verdad? En época de COVID, que una persona no tiene esa enfermedad de base, sobre todo en lo que decías en la hipertensión, que estas personas, tanto el médico puede ser condenado como el paciente. Sí. Hasta 2 años, ¿verdad? Entonces, no sé quién puede denunciar esto, algún amigo por ahí que sepa que se vacunó y que sabe perfectamente que esta persona no tiene esa enfermedad de base, puede presentar a la denuncia ante el Ministerio Público y ahí es la Fiscalía la que tiene la carga de la prueba, que no es tan sencillo demostrar todo esto, doctor. Es un tanto complejo y Mm, sí, solamente hay gente que supiera que la enfermedad no existe, como sí. sería un vecino, un pariente o que el funcionario que va a vacunar se dé cuenta que no, pero son cuestiones muy aisladas Mm, que estarían muy complejas de llegar sí. a buen puerto. Doctor, pero el Ministerio de Salud también puede realizar de oficio, por ejemplo, la denuncia si es que se percata de la irregularidad, por ejemplo, ¿verdad?
Claro que sí, como es de acción penal pública, sí, evidentemente cualquier ciudadano puede hacer la denuncia. Vamos a esperar entonces cómo se van dando estos casos. Y bueno, doctor, te agradezco mucho tu tiempo y la explicación que nos estuviste dando. A la orden, Vanessa, encantado de saludarte y también a los radioescuchas. Doctor, vos tenés tu estudio en cuanto a medicina legal y generalmente haces eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Ujú, Estamos abocados casi exclusivamente, solamente hay casos anexos a los de derecho médico de ujú, los que nos ocupamos, pero esa es nuestra especialidad. ujú. Bueno, doctor, un abrazo, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.